hermanos, hoy nos toca este pasaje, esta porción de la Escritura. La titulé El corazón de un fiel servidor. Pero quiero enfatizar un poco en el liderazgo. Aquellos que queremos servir o aquellos que estamos en un puesto de liderazgo tenemos que aprender, y en un determinado momento es una responsabilidad de ustedes evaluar a los que servimos, sobre todo los que damos la cara en puestos de liderazgo, pastores, los músicos, esta gente que de alguna forma estamos ahí. Y Pablo nos va a enseñar, no solamente a través de esta carta, la importancia de ser transparentes con los líderes, sino que hay cualidades que tú debes de ver, o cuando menos este líder debe demostrar a aquellos que está dirigiendo. Entonces, en la introducción, que creo que es muy interesante, y este libro yo lo leí hace muchos años, esta parte de la introducción, si tú la lees junto conmigo, viene de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y ese libro lo escribió Stephen Covey. Y creo que hay un instituto, no sé si aún siga el Instituto Covey, que enseñaba principios de liderazgo. Pero cuando tú entiendes el contexto de este hombre que pudo traer en aquel tiempo estos principios que creo que son válidos para aprender, él tenía un contexto religioso. Si no, quiero no dar un dato erróneo, por hasta donde yo entiendo, él era mormón. Y como hombre que de alguna forma se acercaba a las escrituras, pudo sacar algunos principios de liderazgo. Y él tenía una de las primeras lecciones que se aprende en el liderazgo efectivo, es establecer prioridades. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que quiera ser líder, es más, todos estamos llamados en determinado momento a ser líderes. Todos, en diferentes niveles. Los que somos casados estamos llamados a ser líderes. En la iglesia hay líderes, en los trabajos hay líderes, en los equipos de fútbol hay líderes, en las empresas hay líderes. Sí, tenemos que evaluar a nuestros líderes y uno tiene que estar expuesto a ser evaluado, ¿ok? Entonces Pablo va a decir en el aspecto eclesial, en el aspecto de iglesia o de los cristianos, cómo tú puedes ver y evaluar o qué características debería tener uno de tus líderes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo tendré que ser una hoja en blanco y que tú puedas de algún momento evaluar mi liderazgo. ¿Se vale que nos evalúen? Sí se vale. Entonces, dice en su libro que hay 7 hábitos de la gente altamente efectiva y son ser proactivo. ¿Qué es de ser proactivo? Es decir, tomar iniciativa, ¿verdad? No esperar a que alguien lo haga, ¿verdad? Como a los muchachos cuando somos adolescentes, ¿se nos tiene que decir que arreglemos el cuarto? ¿Cuántas veces? Lo más feliz es que no te digan que tengas que arreglar tu cuarto y cuando entre tu mamá o tu papá vea tu cuarto recogido. ¿Qué diría? Mi hijo o mi hija es proactiva. No necesito decirle nada. Pero sabemos que no es fácil eso, ¿sí? Yo hablo con mi hijo ahorita que está, a lo mejor me está escuchando, y siempre le digo, a ver, enséñame tu cuarto. Me dice, ¿para qué? Ya sabes para qué. Y ayer me hizo un paneo. Estaba recogido. Dije, bien, ¿no? Es que sabía que iba a hablar contigo. Ok, ¿ser qué? Proactivo. Número 2, comenzar con un fin en mente. Un objetivo que sea claro, que la gente lo pueda entender. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué somos lo que somos? Río de Gracia tendrá una misión, nunca la has visto, ¿verdad? Porque para mí la misión es muy clara. Es ir y hacer discípulos. Yo no veo otra misión que no haya dejado Jesús con toda claridad. Sean discípulos, se hagan discípulos. Así es que no te quiebres la cabeza. Vamos a hacer una junta para ver cuál es nuestra visión y nuestra misión. Pues lee la Biblia. Ahí viene lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, pon un fin en mente. Número 3, poner primero. Qué inteligente, ¿verdad? Pero es verdad. A veces estamos entretenidos en cosas secundarias, pero primero ¿qué? Lo primero. Establecer entonces primero o prioridades. Luego pensar en ganar. ¿Tú ganas? Yo gano. Eso es interesante, ¿verdad? No, el pastor es el que manda y él solamente tiene que ganar. Ustedes obedecen. No, ganar. Y así todos ganamos. Se oye bonito, ¿verdad? Pero a veces no es una realidad. Buscar primero entender, luego ser entendido.
Sinergizar, es decir, aprovechar las fortalezas del uno y del otro, como un equipo de fútbol, ¿verdad? Los que les gusta el fútbol, ¿se ocupa la sinergia? Que todos cooperen, porque siempre en los equipos hay uno que quiere que sobresalir y no le pasa el balón a nadie. No, yo quiero meter el gol. Y luego hasta se enoja el otro, ¿verdad? Le dice, ¿estoy qué? Solo. Pásamela. Ah, no, yo quiero meter mi gol. Aguas. En un equipo y en un liderazgo es sinergizar. Y por último, afilar la sierra. ¿Qué quiere decir afilar la sierra? Síguete preparando. ¿No lo sabes? Todo. Siempre hay formas de aprender. Está aprendiendo continuamente. Y él decía, si estos 7 hábitos los desarrollas, vas a ser un buen líder. No solo se deben hacer las cosas correctamente, estoy en la introducción si tienes la hoja, que es la gestión, sino que lo que es correcto se debe llevar a cabo. Es llevar a cabo siempre lo correcto, aún en contra de nuestros propios intereses. La gente revela por sus prioridades lo que realmente es importante en sus vidas. Entonces, ¿cuáles deben ser las prioridades de un líder? Vamos ahí al texto. Por favor, vamos a Romanos capítulo 1 y nos toca de los versículos del 1 del 8 al 14. Y de alguna manera Dios en su soberanía nos permitió estudiar esto porque creo que hay algo que podemos entender. Número 1, Pablo le dice, ya habíamos visto en el contexto, Pablo no conocía a esta gente, él no había plantado a esta iglesia, él está en Corinto, va a aprovechar que una hermana va a ir a Roma y les va a mandar esta carta a los romanos, cristianos que ya estaban viviendo en el imperio. En primer lugar, dice el versículo 8, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, ¿verdad? Implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ok, las prioridades de un siervo, de un líder, según lo que Pablo va a hablar, y va a hablar de sí mismo. Alguien ha dicho que la alabanza en boca propia se vuelve vituperio. ¿Qué quiero decir? Que a veces, cuando se habla mucho de uno mismo y caes en un error, te pueden criticar. Es mejor, más que hablar, es mejor actuar. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque muchos somos buenos para hablar. Hay un dicho en el romance mexicano: verbo mata. Esos del barrio sí se lo saben, ¿verdad? Verbo mata. ¿Qué quiso decir ese dicho? Que algunos tienen lengua de celofán, envuelven a la muchacha con lisonjas y caen redonditas. Y luego te lo llevan a presentar a la casa y dice: ¿ese es el novio? ¿Por qué le viste? No, no le vi. ¿Cómo que? ¿Cómo me habló? Tiene una labia o una forma de hablar que me convence. Y aquí no se trata de la elocuencia que tengamos en los púlpitos. No se trata de eso. Pablo va a hablar de él. Ahora, la pregunta es: ¿los romanos lo conocían? No. ¿Y Pablo hablaba bonito? Sí. ¿Escribe bonito o no? Se está presentando. Primero él se presenta, ¿verdad? Dijo: yo soy Pablo, soy esclavo, pero también soy ¿qué? Apóstol. No habla primero de sus credenciales, ¿verdad? El apóstol Pablo para todos ustedes. No, primero dice: soy Pablo. Me llamo
Pablo. Y además soy esclavo, pero también he sido enviado. ¿Qué es lo que quiere decir apóstol? Ahora Pablo va a seguir con las prioridades que él dice yo tengo como líder. Y aquí es donde tú puedes evaluar a tus líderes. ¿Estás de acuerdo? Número 1, las prioridades de un líder es agradecer por sus hermanos. Versículo 8 dice, ¿en primer qué? Primero, primero. No dijo en segundo, ¿verdad? Dijo, ¿en primer qué? Lugar. Lo que yo debo hacer como un siervo, líder y esclavo de Jesús es dar gracias por mis hermanos. Primera diapositiva, lo tienen ahí. Entonces, si tú tienes una hojita, ya sabes lo que sigue ahí, ¿verdad? ¿Qué sigue? Dar gracias por sus hermanos. Sinceramente, yo sé que todos hemos vivido o crecido, la mayoría de nosotros, con hermanos, ¿verdad? ¿Quién sí tuvo una familia donde tuvo más de un hermano? ¿Los demás que no fueron hijos únicos? Ah, hermana, no, pero pues hermano, pues. No digo, masculino o femenino. ¿Quién fue hijo único? ¿Los demás todavía no saben? ¿Es fácil crecer con tus hermanos de sangre? No. ¿Es fácil? No. ¿Algún hermano en tu familia te llevaste bien con todos tus hermanos? ¿Alguno no te caía muy bien? ¿Confianzas de pecadores? Me da culpa. En mi familia había alguien que no me caía bien. De modo que ¿te llevabas bien con otros o no? Sí. ¿Tenías más empatía con otros? Sí. Que decías, no, con este hermano, pero con otro nomás los veías y hijo, un día voy a crecer. Un día, Quique. Les he contado una historia familiar que un día me hizo enojar. ¿Y saben qué le aventé en su pobre espalda? No, bueno, es un ladrillo. Unas tijeras. Así es que huyan de mí. Nos peleamos y lo primero que encontré fueron unas tijeras de este tamaño. Así las veía yo. Eran unas tijeritas así, de esas que usan las mujeres para quitarse. Dice, pastor, bien. Era cruel, pero no tanto. Y algo, nos peleamos, no recuerdo. Y que se me echa a correr, claro, soy fuerte. Y él no traía camisa y agarré las tijeras y miren, busqué un tomahawk. ¿Y dónde creen que le pegó? En la espalda, salió como toro con banderilla. El problema fue que yo sabía que si él me agarraba, bendito baño, nadie me sacó. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la comunidad cristiana no es fácil. Sí, Pablo da gracias porque no los conoce, pero conócelos. ¿Es fácil vivir en una iglesia? ¿Hay sensibilidades en nuestras iglesias? ¿Es incómoda a veces la iglesia? Y ves al hermano y, híjole, ¿por qué vendrá? No aprende nada. Pero lo primero que yo necesito hacer como un siervo líder es dar gracias por mis hermanos. ¿Sabes por qué lo hacía Pablo? Porque sus hermanos habían sido salvados por Jesús. Y él tenía que aprender a ver, aún en esas imperfecciones de sus hermanos, a Cristo. Amén. Dice, en primer lugar, doy gracias por mis hermanos. Agradece al Padre por medio de ¿quién? Fíjense, él agradece al Padre, pero en medio de ¿quién es? ¿Sus actitudes, su comportamiento? ¿Por medio de quién? De Cristo. Amén. ¿Quieres amar a tus hermanos? Solamente lo puedes hacer a través de Cristo. Yo doy gracias por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso dice, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Jesús.
Este hombre que un día odió a la iglesia y odiaba a Jesús y la perseguía, que era Pablo, ahora agradece a Dios por sus hermanos. Si tú ves la historia, ¿los amaba antes? ¿Los quería qué? Los quería matar. Ya ven lo que hace Cristo. Yo a veces dije, un día te voy a matar. Dijo mi mamá, ni el hambre. Así éramos de vago nosotros. Dijo, no le matan ni el hambre. Y no les digo el adjetivo que me dijo, ¿verdad? Porque mi mamá es folclórica. Pero hoy puedo amarlo o no. ¿Por qué nos podemos amar? Porque tenemos un mediador, un intercesor que es Cristo Jesús. Y yo doy gracias aunque no los conozca, pero sé que mi trato a veces no va a ser fácil. ¿Qué es lo que quiere más un padre de familia cuando tiene varios hijos? ¿Que se lleven qué? Bien. Ámense. Como dicen aquí, ayúdense, cuídense, ¿o no? Véanse como lo que son, ¿qué? Hermanos. Parece que enemigos, perros y gatos. Y los saludas, hola gato, hola hermano. No contesten así, hermanos. ¿Se dan cuenta que primero es la que? Gracias por sus hermanos. Como mediador, Cristo eliminó la separación que había por el pecado entre Dios y nosotros, y mismo Cristo puede ver la separación o las diferencias que podamos ¿qué? Tener. Créanme, lo estoy agradecido por ustedes. Cada uno de ustedes ha dejado algo en mi vida. Créanme, se los digo sinceramente. A lo largo de vivir y caminar con Cristo, Dios ha puesto a hermanos específicamente con algunas cosas que me han aportado tanto en mi vida. Nunca he llorado tanto como con un hermano en Cristo. Sea consolando, sea consolándome, como vamos a ver. Yo leo aquí algunos libros por alguien que me dijo, tengo buenos libros para que leas. Te recomiendo este libro. Dije, ¿qué tanto puedes saber este cuate de libros? Me di cuenta que era uno de los mejores lectores que he conocido en mi vida. Y él siempre me recomendaba un buen título. Dijo, léete este. Dije, ¿qué tanto ha de saber? Me di cuenta que era un gran lector. No digo nombres, ellos lo saben. Han aportado a mí, a mi vida. Entonces, ¿cuál es el motivo entonces de su gratitud? ¿Por qué da gracias Pablo? Lo dice aquí con claridad, ¿verdad? ¿Por qué da gracias? Porque por todo el mundo se habla de ¿qué? De su fe. Yo doy gracias por ustedes que están en donde, en Roma, porque ya nos llegó hasta acá su fe. Su fe. El agradecimiento es porque las personas que no eran cristianas hablaban bien de ellos, de los romanos. Dice, porque por todo el mundo, entonces el motivo de gratitud es porque dan testimonio de Cristo. Eso es lo que vamos a completar en la otra parte. ¿Por qué? Porque dan testimonio de Cristo. Es decir, ¿hablaban de quién? De Cristo. Una cosa es hablar, pero otra cosa es vivir. ¿Sí me explico? Una cosa es hablar y otra cosa es vivir como cristiano. ¿Están de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿en dónde vivían ellos? En Roma. ¿Sería fácil vivir en Roma? Se cree que para este tiempo la ciudad de Roma tenía más de 1 millón de habitantes. Y Roma tenía todo de primer mundo para su época. Pero todavía a esas alturas no estaba el Coliseo Romano. Pero tenían grandes edificios ya. ¿Tenían economía? Sí. ¿Tenía poder político? Sí. ¿Comodidades? Sí. ¿Tenían buenas avenidas pavimentadas? De alguna manera no, pero sí tenían carreteras. Es como querer ir a vivir a los Estados Unidos. Ese era el sueño romano. Todos querían irse a vivir en Roma. Como muchos quieren o queríamos en algún momento ir a vivir ¿a dónde? Si yo voy a USA, todo se va a cumplir. Bueno, o era el único que pensaba yo así. ¿Cuántos se quisieron ir de mojados, perdón?
Los demás bien patriotas, amén. Pero muchos querían estar en Roma, pero no era fácil vivir en Roma. Porque cuando tú estudias el contexto, era no solamente político, sino que la política estaba muy metida con la religión y la economía. Todo giraba entre las deidades y el gobierno. Un senado romano jamás podía dar una ley si antes no iba y oraba a sus dioses. Ser cristiano en Roma era decirle al imperio no. ¿Y sabes qué hacían estos cristianos? Daban testimonio ¿de quién? De Cristo. Y había llegado hasta Corinto que estos romanos estaban hablando de su fe en Jesús. ¿Es difícil ser cristiano en Guadalajara? ¿Sí o no? Es que hay muchas tentaciones. Tan como los jugadores de las Chivas. Yo creo que me ponga el fútbol. Pero los de las Chivas dicen que nunca les va bien en Guadalajara. No rinden los jugadores. Es que, mi abuela dice, no hablemos de fútbol. Pero siempre voy a decir a los que vienen de fuera, vivir en Guadalajara no es fácil, hay muchas tentaciones. No sé a qué se refieran. Que hay mucha vida nocturna o que hay muchas cosas que los distraen y no rinden, ¿verdad? Y dicen, es difícil Guadalajara. ¿Es difícil vivir en Guadalajara? No, porque aquí vivimos. No, ¿verdad o sí? No. Pregunta, ¿conocerán quién es Río de Gracia? ¿Quién es qué? Río de Gracia. ¿Somos tan famosos para que nos conozca la ciudad? ¿Quién sabe quién será? ¿Y quién es el pastor? Menos. Conozco a Chuy Olivares. ¿No? Es el más famoso de la ciudad, ¿no? Chuy. Pero Saúl Vázquez, ¿no de Gracia? Miren el impacto que ellos habían hecho. Claro que estaba haciendo una exageración literaria, por todo que el mundo conocido ya se habla de su testimonio. Lo que un líder que sea confiable es que mostremos agradecimiento por nuestros hermanos. Espero ser un hombre agradecido con ustedes. Dijo mi mamá, no hay peor cosa que un hombre malagradecido. Y estos 5 años, mis amados hermanos, y otros que me siguen de más atrás, amigos entrañables, muchos están aquí y me dio tanto gusto verlos, porque han estado en partes importantes de mi vida. Gracias, amigos, a todos ustedes de Río de Gracia, muchas gracias. Pero no solamente Pablo decía, doy gracias, hacia otra cosa muy importante, versículos 9 y 10. ¿Listos? Entonces, ¿tu pastor es agradecido contigo? ¿Alguna vez te dice, gracias, brother, por echarme una mano? Si no lo he hecho, perdónenme, debo ser un hombre más humilde y agradecido con ustedes. ¿Amén? Ténganme paciencia. Número 2, 9 y 10. ¿Listos? Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu por la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Entonces, número 2, punto 2, un siervo líder, como lo hemos visto, las prioridades es agradecer y luego es orar por sus hermanos. Pero hay 2 responsabilidades primarias de un líder o de un siervo líder: es predicar el evangelio y orar. ¿Sabes cuál es mi mayor responsabilidad? Que el edificio esté bien pintado, que haya aire acondicionado, que lo hay, que las butacas estén ¿qué? Cómodas, y además que estén. Bueno, ya tengo a la del Ministerio de la Perfección de cómo alinear sillas. Ya la conocen algunos. Siempre anda alineándolas. Y así me trae alineado en la casa también a mí. Ya saben quién es. Sin olvidar sus 2 responsabilidades. Número 1, un siervo líder no solamente debe de agradecer, debe de orar, de predicar el evangelio. Póngale ahí. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Predicar el evangelio.
Por eso estamos enseñando la carta a los Romanos. Capítulo del 1 al 11, la explicación del Evangelio. Del 12 al 16, la aplicación del Evangelio. Porque el Evangelio no nomás es para recibir a Cristo como Salvador, es para tu vida diaria. ¿Crees que el Evangelio se aplica en tu matrimonio? ¿En tus hijos? ¿En tu negocio? ¿En tu relación con los de afuera? ¿Con los cristianos? ¿Con los no cristianos? Claro, se aplica en todas las áreas de la vida del Evangelio. Por eso es importante que tú entiendas y apliques ¿qué? El Evangelio en tu vida. Amén. Entonces, su prioridad es predicar el Evangelio. La credibilidad de un líder no es por la elocuencia ni por sus buenos discursos, sino por sus actos. Pablo literalmente dio su vida por la predicación del Evangelio. Este hombre, esclavo de que perseguidor a ser un esclavo, ¿sabes cómo terminó por el Evangelio? Delante de un rey, pero ese rey lo mandó a matar. Así es que Pablo no solamente se va a quedar con sus buenos discursos, él va a dar su vida por el Evangelio. La pregunta es, ¿tú y yo estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio de Jesús? Porque el Evangelio no es un plan, el Evangelio es una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Sí daríamos nuestra vida por el Evangelio? Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Bien, hermanos. Los demás, lo sigo pensando. Pablo dio su vida por el Evangelio. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Ahora, no necesariamente es que nos tengan pues que matar, ¿verdad? Aunque puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Gracias a Dios vivimos en un país todavía con libertad religiosa. ¿Y sabes qué hacemos? No lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Ahora, dar tu vida por el Evangelio es servir, ¿o no? Todos los días. Hasta que se te acaben, ¿qué? Las fuerzas. Hasta que digas, pues ya estoy viejito. Yo pretendo en mi imaginación, Señor, siempre te lo he dicho, que hasta el último día en que yo me pueda mover, quiero servirte. Aunque me traigan en la silla de ruedas, aunque tráiganme a la iglesia. ¿Sabes que un día ya no voy a poder a lo mejor venir a la iglesia? Ni verlos. A lo mejor voy a estar tan, espero estar viejito que digan, ya no puedo. La quiero ver por Face. Uno se perdería tanto de no verlos a ustedes. Hay veces que me levanto con no querer venir a predicar, confieso. Pero cuando digo, Señor, no quiero ir hoy. Hoy me quisiera quedar hoy. Pero sé que voy a ver a algunos de ustedes y me van a animar. La verdad se los digo sinceramente, voy a ir a la iglesia, voy a estudiar, Señor, y voy a ver a mis brothers. Y eso me anima. Un día creí que nunca más iba a volver a hacer eso. Dije, un día voy a ir a una iglesia, y me voy a una iglesia grande para que nadie me conozca. Me voy a sentar hasta atrás. Y así como entre, me voy a salir. No quiero platicar con nadie. Y estaba bien enojado. Dijo, no regreso. Y sí regreso. Dios me dijo, quieto, fiera. Tranquilo, haz berrinche, está bien. ¿Y cuánto me han bendecido aquellos que me decían, ¿dónde está la que siempre me decía, ¿se va a dar clase? Lo dije la semana pasada. Siempre me decía, ¿para cuándo? Y yo decía, ¿para cuándo qué? Sí, ya sabes, Saúl. ¿Cuándo vas a volver a servir? Me quedaba callado. ¿Ando dando Leti clases? En la puerta. Ah, en la puerta. Y yo me decía, ¿hasta cuándo? Y luego me decía, ahí está mi casa. Ay, Leti. Estoy seguro que muchos oraron por mí. Estoy convencido que muchos oraron por mí. Pablo oraba por sus hermanos. Necesitamos orar los unos por los otros. Entonces, número 2, orar por sus hermanos. No solo oraba frecuentemente, sino, dice, infatigablemente, sin cesar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Sin descansar. Recuerde que Pablo no los conocía. A veces no solo oramos por los que no conocemos, sino oramos por los que conocemos. Pablo oraba por gente que él no conocía. Yo te invito
que ores. El primero que debe estar orando y en las reuniones de oración debe de ser El pastor. muy bien, tocayo, el pastor. El primero que debe venir a las reuniones de oración es él. Pastor. Los que creen están bien. Sí, esa es una de mis responsabilidades. En nuestra agenda nunca debe faltar la reunión de... Es que es martes a las 8. Te tengo una noticia. Martes a las 7 ya. Porque no es que luego los niños para dormirlos y ya están en la universidad y me dices eso. Para dormirlos, que se duerman. Si puedes, vente ahora. Pablo oraba por ellos sin conocerlos. Un verdadero siervo líder se preocupa por servir también a sus hermanos. Número 3 en tus hojas. No solamente predica ahora, sino que sirve a sus hermanos. Pablo dijo en Hechos 19:21: yo voy a hacer todo lo posible por ir a visitarlos a Roma. Quiero ir a visitarlos a Roma. Él está deseoso de ir, dice, anhelo, deseo ir a visitarlos para que me den un tour y me digan dónde están los mejores tacos en Roma. ¿Eso quería Pablo? No, él quiere ir a visitarlos con un fin muy claro. A veces cuando nos invitan a predicar a otros lugares que lo han hecho y otros países y ciudades, lo primero que a veces no quiero es conocer ¿qué? La comida y la ciudad. Sin embargo, Pablo dice, yo quiero ir para hacer algo más. Entonces, Pablo quiere servirles. Se nos recuerda que el verdadero trabajo del ministerio es la oración. Por eso los líderes tenemos que orar. ¿Tú quieres ser algún día líder? Yo no te voy a evaluar. ¿Sabes quién te va a evaluar? Dios y la Biblia. Te va a decir, número 1, ¿das gracias por tus brothers? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Aún con el que te cuesta trabajo? Te voy a dar un consejo. Saluda al que casi nunca, porque eso dice mucho. Porque siempre saludamos ¿a quién? A mis cuates. ¿Qué hubo, bro? Ese es el léxico cristianesco, ¿verdad? Y luego pasas, buenos días. Se saluda. Luego tienes que orar. Entonces primero da gracias por sus ¿qué? Hermanos. ¿No por los que me caen bien? Por todos. Y luego un siervo líder siempre tiene que estar en las reuniones ¿de qué? De oración. Así se evalúa a los líderes. ¿Se lleva bien con los hermanos o tiene broncas? 2, ¿lo ves orando? Y yo no necesito ponerlos. La gente se da cuenta. Y está sirviendo con ellos. Si ven, no pongo yo las reglas. ¿Saben quién las pone? Dios en su palabra. Se reconoce que el verdadero trabajo del ministerio de oración, la predicación es más un resultado del ministerio de oración que del ministerio en sí mismo. Un sermón, porque Pablo predicaba, pero él sabía que si no oraba, un sermón que no surge de una intensa y profunda oración no tiene posibilidades de dar verdadero fruto. Un hombre dijo, la predicación que no surge de una vida de oración es como el fruto de un árbol artificial. Donde no hay vida, no habrá fruto real. Número 3, y terminamos con este punto, porque ¿ya llegaron los tacos? Ay, caray. Oremos, hermanos, por los tacos. Que ya voy terminando. Número 3. Número 1, entonces, da gracias por sus hermanos. Voltea al que está al lado. ¿Das gracias por el de lado? No, por el otro lado, tocayo. ¿Sí? ¿Se agradeces? Muchos de la pared voltearon a la pared. Sí, se agradezco por ti. Número 2. ¿Oras por tus hermanos? ¿Sabes que hay gente que requiere mucha oración en esta iglesia? Porque la está pasando mal. Y necesitan que tú y yo estemos orando. Entonces Pablo oraba y no solamente predicaba, oraba por sus hermanos. Y por último, 11 al 14, 3, enseñar es una responsabilidad de enseñar a sus hermanos. Y sus deseos
están en el 11 al 14. Si se dan cuenta se va llenando la hojita, ¿verdad? Ok. Número 1, tiene varios deseos del 11 al 14 y vamos terminando y cerrando con el mensaje. Porque anhelo ¿qué? Fíjense cómo empieza el 11. ¿Anhelo qué? Verlos. ¿Qué es un anhelo? Un deseo que profundo. Yo quiero que verlos. Yo quiero que llegue el domingo. Anhelo ver a mis hermanos. Otra vez a la iglesia. Dios de gracias es bien aburrido. ¿A veces te aburres aquí? Amén. Gracias, les amo mucho. Pero a veces, mira, ¿sabes cómo los veo yo desde aquí? Amén, dije. Están orando, dije. Porque a veces es cansado, ¿o no? Seamos, no dejan dormir. Luego el pastor grita. Pero él anhelaba, dice, anhelo verlos. Porque me la paso bien padre. Para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Cada uno por la fe del otro. Tanto la de ustedes como la mía. ¿Verdad que es claro? Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. 14. Tengo obligación. Un líder sabe que es una obligación. Estamos aquí por llamado, pero una vez que Dios te llama, adquieres una obligación. Yo tengo obligación con ustedes. Nadie me puso aquí de ustedes, ¿o sí? Yo creo que me puso el Señor, pero yo tengo obligación con ustedes. Y son esas tres cosas. Número 1, dar gracias por ustedes, orar por ustedes y enseñarlos a ustedes. Y la mejor manera de enseñarlos es que ustedes aprendan también para que me puedan bendecir a mí. Amén. Dijo, yo no solamente vengo a enseñarlos, yo quiero recibir también ¿qué? De ustedes. Hoy alguien me enseñó una lección muy bonita. Dice, equidad e igualdad no es lo mismo. ¿Dónde lo viste? Lo más claro que es lo mismo, me pone cierto. Y me puso un ejemplo y dije, bueno. Luego que se las pongan. Y una señorita de 19 años casi. Dijo, no es lo mismo, Saulo. Zúcala. Gracias, Señor, porque no lo sé todo. Yo necesito que me enseñen, hermanos. Amén. ¿Tú no crees que tienes algo que enseñarme? Muchos amigos que me han enseñado muchas cosas. Es que estoy listo para recibir algún consejo y enseñanza. Amén. Entonces, dice, Él quiere impartirles, porque anhelo para qué? Impartirles. Y me gusta esta palabra. ¿Sabes lo que es una prorata? Una rata profesional. ¿Qué es prorata? ¿Quién sabe lo que es la palabra prorata? No. Eli usa porque quiero hacer una prorata. Prorata, es decir, miren, tengo 10,000 pesos y lo voy a repartir a todos por parte iguales. De lo que yo tengo, se los quiero que repartir, prorratear en partes iguales. Eso es prorratear. Tenemos esto y lo queremos repartir en partes ¿qué? ¿Así es el corazón humano? Cállate. Trabaja. ¿Qué te va a dar de lo mío? Pero Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Él prorrateó, nos dio, porque somos, dijo Pablo, bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Él es un buen prorrateador. Y aquel que prorratee, no sé, ya suena como ha dicho, ¿verdad? Pero es prorratear. Dice, yo quiero tener un fruto entre ustedes. Ayer estuvimos un grupo de varones aquí.
Tenemos pláticas muy intensas, muy padres. Yo los oigo hablar y digo, qué honestos son estos cuates y se exponen a abrir su corazón. Estuvimos como 9 varones ayer, ¿verdad? Y se ponen los temas intensos, opiniones buenas. Otros dicen, mira, sí, y aprendemos. Y alguien dijo algo, si alguien me haya dicho esto hace años, quizás no lo hubiera regado tanto. Yo digo, ya recibimos algo, amén. Es lindo escuchar varones honestos, que sabemos que la hemos regado, pero que estamos para amarnos y apoyarnos, amén. Eso es valiosísimo para mí. Yo recibo de ustedes, porque dice algún fruto. Yo digo que hay un solo fruto según la Biblia, y ayer lo decíamos, ¿verdad? Que viene en Gálatas 5:22, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas, un solo fruto que se manifiesta de 9 maneras diferentes. Yo les decía ayer, los 3 primeros, y con esto nos vamos para recibir algún fruto de ustedes. Fíjense, yo les dije, armemos el rompecabezas y con esto espero que ya esté chillando el carbón. Número 1, Pablo daba ¿qué? Gracias. ¿Se van conmigo? ¿Se van están sus notas? Número 2, oraba. Y número 3, enseñar, ¿verdad? A sus hermanos. Y él les repartía de lo que él tenía, ¿verdad? A todos por parte de ¿qué? ¿Qué tipo daba? ¿Dinero o frutos espirituales? Frutos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu? Los 3 primeros. Amor, alegría, gozo y... ¿Esos son externos o internos? Internos, ¿verdad? ¿La alegría se nota? ¿O no? ¿La amargura se nota? El corazón alegre hermosea. Déjense de cremas. No, sí, pónganse cremas. Pero la alegría se ¿qué? Se nota. Yo he visto a gente transformada por Cristo, nomás con verles la cara. ¿O no? Uno de los frutos del Espíritu es la amor, gozo y paz. ¿Y esos son de carácter qué? Interno. ¿Esos trabajan en dónde? Es que yo no soy feliz. Si tú vivieras, ¿con quién vivo? No. Es que si estuviera en la iglesia que yo pastoreo, a ver si vete para que veas cómo son. Vente aquí a Real de Gracia para que veas cómo puedo ser gozoso. Pero no depende de allá, depende de un fruto de quién? Del Espíritu. ¿Y viene de qué? De adentro. ¿No? Amor, para amar a tus hermanos. Alegría, aunque no me saludó, no importa. ¿Yo soy qué? Soy feliz. Amén, hermano. Que no me saludes. ¿Y andar qué? ¿Cuáles son los siguientes 3? ¿Esos son internos o externos? ¿Y con quién se deben de manifestar? Con los hermanos. ¿Hay que ser pacientes? Pues no cambia. No cambia. Empezó el Río de Gracia y sigue ¿qué? Igual. Vamos a hablar con los de aquí. Paciencia. Yo se los dije la semana pasada, vivimos en la época de ¿qué? Que cambie, Señor. O lo cambias tú, o lo cambio yo, y si no te lo mando. No, hay que ser ¿qué? Pacientes. ¿Qué más? Benignidad o gentiles, gentileza y buena gente. ¿Eres gentil? Hola, qué gusto ver esto. Y por acá, no, que sea natural. Entonces, los 3 primeros son internos, los otros 3 y los últimos son actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? Fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Se ocupa ser fiel para venir cada 8 días a la iglesia? Sí. ¿O no? Sí. Esos, los que dijeron sí, son los más débiles. Los demás saben que sí pueden venir. ¡No! Sí se ocupa ser intencional y venir a la iglesia, ¿o no? Se ocupa ser intencional, dijo Pablo. ¿Yo qué? Yo quiero ir. Y voy a ir. Pero hasta ahorita, ¿sabes quién me lo impidió? El coche no funcionó. No arrancó.
me apagó el despertador. Y se me hizo. ¿Sabes quién le impedía a Pablo ir a Roma? El Señor. Digo, Pablo, ahorita no. A tu tiempo vas a ir a Roma. Y te tengo unas grandes sorpresas, Pablo. ¿Sabes que cuando llegues a Roma te van a meter al bote? No, ya no voy. ¿Tú irías? Es más, y tu segunda vez que vayas a Roma, te van a mandar a otro barrio. ¿Al barrio de los cristianos de Roma? No. Te van a matar, Pablo. Pero él tenía un propósito que cumplir, un profundo anhelo. Este es el Pablo que va a explicar el Evangelio. Y para terminar este versículo diría así: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, que son los 9 frutos, o el fruto que se manifiesta de 9 diferentes maneras. Y Pablo quiere confirmar su fe. Vamos a tener un video, ahorita me lo arrancas y termino con esto. Pon atención en este video, porque si predico el Evangelio, dijo Pablo, no tengo nada de qué gloriarme. Si yo predico el Evangelio desde ese púlpito, es mi deber. Dijo Pablo, es mi obligación. No estoy haciendo nada extraordinario, es mi responsabilidad. No tengo nada que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y dijo Pablo, pues ay de mí si no lo predico. Han sido 5 años muy intensos de muchas cosas. Han sido 5 años de aventura, de bienvenidas y despedidas, de anhelos cumplidos y de sueños fallidos. Pero venir cada 8 días a Río de Gracia es como si Dios te haya quebrado en un momento de tu vida y te vuelva a reconstruir y diga, sigo creyendo en ti. Eso ha sido Río de Gracia para mí estos 5 años. Cuando yo creí que no había más, me dijo, no he terminado contigo, cuate. Y no porque eres mejor que otros, porque te tengo misericordia. Y me volví a poner en pie. Se acabó una etapa en mi vida extraordinaria, se los digo sinceramente. Pero un día conocí a alguien y me dijo, yo estoy esperando en Dios porque lo mejor, me decía ella, está por venir. Y cuando veía su estado, que es de la que hoy es mi esposa, me dijo, no te apures, lo mejor está por venir. Y no estoy hablando de las relaciones que he tenido antes, sino siempre pensamos que Jesús tenía algo para nosotros. Y esto que vas a ver hoy, quiero decirte gracias. Unos están con nosotros, otros solo pasaron y ya no están. Pero cada uno de ustedes o de los que han pasado han dejado cosas tan buenas para mí. Me han hecho creer que Dios no ha terminado con nosotros, y así lo creo. Amén. Vamos a ver este video que es la aplicación. Yo doy gracias por ti. Quiero orar por ti y te quiero seguir enseñando, pero ocupo que tú también me enseñes a mí. Amén. Felicidades. 5 años de Río.